Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Buen día, amigos. Les platicaré una de mis tantas vivencias paranormales cuando fui soldado del ejército mexicano. Hace algunos años, en la Sierra de Guerrero, límites con Michoacán, nos mandaron a la destrucción de plantíos de cannabis en esa zona. Ya llevábamos varios días recorriendo a pie esas montañas donde el calor es muy agobiante. Un día, se nos dio la ubicación de un plantío a unos 6 kilómetros de donde teníamos establecido nuestro campamento. Como es en la montaña, tardamos algunas horas en llegar a la ubicación y una vez ahí, hicimos nuestra labor. Como era algo grande, terminamos muy cansados y ya algo tarde, casi a oscurecer. Como el camino de regreso sería algo difícil y en la oscuridad más riesgoso, cabe mencionar que nos entrenan para orientarnos en zonas montañosas y salir de ahí. Pero para evitar alguna represalia contra nosotros por parte de los que la sembraban, el comandante de nuestro agrupamiento decidió que se montara un campamento a orillas de ese plantío que acabábamos de destruir, y al día siguiente, a la luz del día, regresaríamos a nuestra base. Todo marchaba con normalidad como cualquier noche con la luna llena. Entre los soldados que éramos nos distribuimos el tiempo de la noche para montar vigilancia. A mí me tocó el segundo turno, el cual terminé a la 1 de la mañana. Mi compañero que me relevó se quedó en mi puesto, y yo me dispuse a descansar acomodándome bajo un árbol que conocen como parota. Apenas estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché unos pasos lentos en el área donde estábamos. Era mi compañero que estaba de vigilante, y se acercaba donde estaba mi sargento. Y escuché cuando le dijo: «Comandante, en la palizada de enfrente hay alguien». Inmediatamente se levantó, y como es costumbre dormir con nuestras armas a la mano, nos levantamos ya en posición de alerta. Tal vez eran los dueños enojados por la destrucción del plantío. Ya venían a darnos pea abajo, como se dice por ahí. Pero no, se mantenía inmóvil, viendo en dirección nuestra. Nadie hacía ningún ruido, y ya todo el agrupamiento de militares estábamos alertas. Así estuvimos alrededor de 10 minutos cuando nos dimos cuenta de que esa silueta de persona empezó a trepar uno de los árboles, lo cual hacía con mucha facilidad tomando en cuenta el tamaño de esos árboles, que son enormes. Algo sorprendente, que eso escaló hasta la punta del árbol, que trepó, y como si nada se mantuvo de pie, viendo hacia nosotros, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos que brillaban como una brasa de cigarro, brillaban a la par. «¿Qué será?», dijo el comandante, quien era un oficial joven en comparación con los sargentos que nos acompañaban. Mi sargento le dijo al oficial: «Lo vamos a rodear y obligarlo a bajar. Si no baja por las buenas, lo bajamos a balazos». En eso mi sargento, el oficial y algunos soldados, incluyéndome, subimos cartucho a nuestras armas y avanzamos lentamente hasta la palizada donde estaba esa cosa que no dábamos cuenta de lo que era. Nos posicionamos de tal forma para tenerlo en una buena línea de tiro, y mi sargento le habló en voz alta: «Somos el ejército mexicano, identifíquese». No obtuvimos respuesta. Solo se veía que giraba la cabeza, miraba a todos y a cada uno de nosotros con esos ojos brillantes como brasa. El sargento volvió a hablar: «Identifíquese o abriremos fuego». Al igual, no hubo respuesta. En eso el oficial gritó: «Túmbenlo, abran fuego». Todos, o al menos la mayoría, accionamos nuestras armas. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa? Ninguna arma disparó. Solo se escuchaba el tronar de los percutores, pero ningún disparo. Yo volví a cargar, subirle otro cartucho, pero mi arma se encasquilló. Lo que hice fue cubrirme con una piedra y tratar de darle arreglo a mi arma. Al parecer, todos mis compañeros militares estaban igual con sus armas. En eso, un compañero gritó: «Miren esa cosa. La silueta que teníamos rodeada está de pie y tiene alas, unas enormes alas como de águila, pero no se le distinguían por la oscuridad de la noche. Solo la poca luz de la luna nos alumbraba un poco. Quise alumbrarla con mi lámpara de mano, pero no prendió. Al parecer se había descargado la batería.
Eso que teníamos frente a nosotros empezó a mover esas alas enormes y un viento frío y fuerte se dejó sentir por toda el área. Los árboles se movían tanto que parecía que se quebrarían en cualquier momento. El polvo del lugar nos golpeaba a tal grado que no podíamos enfocar la vista en esa cosa, o al menos a mí no me permitía. Mi sargento, que estaba a unos metros de mí, se agachó persignándose y diciendo, «En el nombre de Dios», cortó cartucho a su arma y disparó contra esa cosa. Del destello del disparo, uno se quedó encandilado, pero eso que teníamos enfrente había desaparecido. La calma poco a poco volvió. El fuerte viento se fue calmando y el calor característico de la zona se empezó a sentir nuevamente. Las lámparas de mano volvieron a encender. Peinamos toda la zona. No dormimos el resto de la madrugada, buscando algún rastro de eso que tuvimos enfrente. No encontramos nada, ni huellas, ni sangre, nada, como si nada hubiera pasado. Una vez que amaneció, nos dispusimos a regresar a nuestra base. El camino se nos hizo muy fácil, pura veredita de regreso. Pero eso sí, estoy seguro de que todos los que estuvimos esa noche nunca la olvidaremos, y siempre nos preguntaremos qué fue eso que nos observaba esa madrugada, que fue capaz de inutilizar nuestras armas. Espero les haya gustado esta historia, que fue una de las muchas cosas que viví en el ejército mexicano. Hay muchas más. Pronto les contaré. La historia que estoy por relatarles pertenece a mi padre, que actualmente está retirado del ejército mexicano. Esta historia está dentro de una de sus peores vivencias paranormales, según lo que vivió en 1998 cuando tenía aproximadamente 18 años. Nos mandaron a las sierras de Guerrero a operaciones por 3 meses. Cerca de allí se encontraba un pequeño pueblito de no más de 100 habitantes, el más cercano en kilómetros, por lo que les pedíamos a los pobladores que nos aguardaran carne, etc. En ocasiones comprábamos alimentos básicos como leche, huevo, verduras y alcohol. Este pueblo estaba a un poco más de 1 kilómetro de donde nos encontrábamos, por lo que para llegar teníamos que cruzar una carretera y un río. No quiero alargarles la historia, pero cuando llegamos a todos nos ocurrieron eventos paranormales. En una ocasión, 2 soldados fueron a comprar alcohol, por lo que regresaron a las 10:30 11 de la noche. Era una noche de luna llena, y había muchos árboles muy grandes, no recuerdo el nombre, con ramas sin hojas o con las mínimas, por lo que la luna lograba alumbrar el camino. No estaban muy lejos de donde nos encontrábamos cuando uno de ellos vio un pequeño perro y le dijo al otro, «¿Si ves a ese perro?». Y el otro le contestó que sí. Bromearon entre ellos y se acercaron para tomarlo, pero frente a sus ojos el perro comenzó a crecer muy rápido, espantando a uno de ellos. Uno apunta con su arma y dispara, pero la bala no detona y el otro se desmaya. El otro grita, «Ahora sí te cargo la chingada». Besa un rosario de la Santa Muerte que tenía en el cuello y dispara, hiriendo al perro. El resto, al escuchar las detonaciones, iniciaron el protocolo que corresponde y al llegar, encuentran a un soldado desmayado y otro intentando despertar al compañero. Llevaron a ambos al pueblo para curarlos del espanto, y el resto de la noche estuvo sin novedad. Limpiamos los restos de sangre y buscamos al perro, pero encontramos a un burro herido con 2 hoyos de bala, pero lo dejamos pasar, pues creímos que no tenía nada que ver. Días después hablamos con una viejita que nos vendía cosas y nos dijo que un viejito amaneció muerto por balas. También nos comentaba que se rumoreaba que eran brujas o nahuales. Al día siguiente me tocó ir por agua a un río que estaba a 20 minutos. Había ido con 2 compañeros mientras platicábamos, mirábamos a todos lados, siempre alerta. De la nada aparece un viejito caminando muy rápido y al llegar a nosotros nos dice, «A ustedes los asustaron, ¿verdad?», mientras sonríe de una manera extraña. «No, mi jefe, a nosotros los soldados nada nos asusta», respondí. «¿Seguros?», respondió. «Tengan cuidado, este es un lugar maldito. Al lado del río se aparece una vaca con cola de víbora. Los que la ven no vuelven a ser vistos y en las noches salen muchos nahuales o brujas». Y vaya que tenía razón. En las guardias de 3 horas que tenía recuerdo que escuchaba a la Llorona lejos, pero sabía que pasaba por un camino que estaba como a 5 metros de mí. Solo me tocaba cerrar los ojos y rezar lo poco que me sabía o ver toros grandes con ojos rojos. Era una tortura estar ahí, pues no podíamos dormir o hacer guardia tranquilamente al sentirnos observados o la aparición de estos seres.
En una ocasión estaba de guardia y vino mi sargento a ver cómo iba, pero estaba muy borracho y me encontró dormido. Me regañó y después se sentó a mi lado. Dice que de un momento a otro oye las hojas quebrarse frente a él. Camina lentamente con su arma al origen del ruido y ve un perro de tamaño mediano. Intenta pegarle con la boca del arma, pero en eso el perro voltea a verlo con ojos rojos y el arma inexplicablemente se entierra en el suelo. Intenta sacarlo desesperadamente mientras el perro lo mira. Después el perro se da media vuelta y sigue su camino, y ahí es cuando logro sacar su arma. Después me despierta asustado, pero no me dijo nada. Solo siguió revisando que el resto de la guardia estuviera en orden. Los siguientes días el sargento dejó de comer por completo y comenzó a vomitar verde demasiado. A los 3 días lo llevaron a curar al pueblo y la viejita le dijo que había visto al mismo diablo y que tenía suerte de sobrevivir. Otra cosa que ocurrió mientras estábamos ahí era que una lechuza se paraba todos los días a la misma hora a observarnos. Un día un compañero le dice al capitán: «Capitán, permiso para tumbar a la lechuza». Él le dice que sí y la mata con su arma. Al día siguiente se le enterró una vara en el brazo, pero ésta se infectó formándose una bolsa llena de pus, y ésta con los días empeoró, a pesar de que el de sanidad hacía lo mejor para curarlos. Así que el de transmisiones pidió un traslado para el cabo, llevándolo a un hospital. No sé si tenía algo que ver, pero fue demasiado extraño. Otra cosa fue que había un soldado que andaba con una muchachita del pueblo, pero después nos llegó el cambio, por lo que la dejó embarazada y sin hacerse responsable. Dicen que la muchacha se dedicaba al ocultismo, por lo que después la vida del soldado se volvió un infierno. Perdió a sus 2 hijas en un accidente automovilístico. Su esposa murió de cáncer y él tuvo que someterse a una cirugía de columna, por lo que le dieron su retiro. No sé si las desgracias que ocurrieron en esos 3 meses tengan algo que ver con la gente de ese pueblo o los seres del bosque, pero sinceramente espero no regresar ahí nunca. Créanme que esto ocurre más seguido de lo que creen, pero muchas veces no se puede hablar de ello por miedo a que te tachen de loco. Tuve otras vivencias mientras estuve dentro. Espero contarles algunas y otras no pueden ser contadas. Les contaré una anécdota que nos pasó en la Sierra de Chihuahua, entre Durango y Sinaloa. Estábamos de operaciones en la Sierra de Chihuahua, cuando nos dieron las coordenadas de movernos a otro punto, el famoso Triángulo Dorado. Al concluir las tareas, se dio la orden de seguir por Durango y casi adentrándonos más en la sierra, nos cayó un aguacero. Estábamos a medio cerro, casi pasando las 3 horas entre lodo, viento y lluvia fuerte. Llegamos a la cima del cerro, serían entre las 17 o 18 horas. Estaba muy nublado y lluvioso el clima, cuando vimos que había 3 casas de madera, 2 chicas y la principal en forma de L. En esta última salía humo de la chimenea. Al tocar la puerta, nadie contestó. Nos asomamos y no había ningún cristiano en el interior de la casa. Entramos y no había nadie. En el brasero, lugar donde se cocina con leña, parecido a una estufa, había una olla de barro colgada de un alambre desde el techo, viga. Había agua caliente y varios jarros con agua, muchos manojos de hierba, jarrones colgados, y un estante con vasos y platos de barro, pero nada más. Procedimos a registrar una de las casas y no encontramos nada, eso sí, estaba muy limpia. Pero al llegar a la tercera casita, había mucha ropita de bebé de varios colores, pañales de tela y cabello, pero nada fuera de lo normal. Supusimos que se fueron y buscamos huellas que nos dieran alguna pista, pero solo eran las nuestras. Procedimos a quedarnos en la casa grande, y en la primera noche me tocó estar de guardia junto con otros 2 elementos. Se escuchó muy clarito que cayeron los jarrones de la cocina, y se quebraron. Me acerqué para ver que no fuera algún oso u otro animal, pero la puerta de la cocina estaba cerrada. Esta casa tenía 3 puertas que se comunicaban entre sí. No le tomamos importancia porque los otros 2 también se acercaron. Al día siguiente dimos parte. A la siguiente noche pasó lo mismo a la misma hora, las 3:30 de la madrugada. Se revisó y seguían las cosas en su lugar, y así pasó por los 4 días restantes. A las 3:30 se oía eso. Una sargento que nos acompañaba de sanidad nos dijo que las cosas estaban algo raras, y muy pesado el ambiente. Al 5.º día salió el sol y se puso muy bonito el día, y esperamos a que alguien llegara, pero nada.
A la noche siguiente pasó lo mismo hasta que nos dijo el sargento que estuviéramos muy atentos y viéramos qué era eso. Bueno, esa noche salió la luna muy bonita, grandota. La luz era como el mismo sol. Al filo de las 12:30 horas se escuchó el llanto de un bebé que cada vez era más fuerte en una de las casas donde encontramos ropa de bebé. Nos acercamos lentamente, con las armas cargadas. La mayoría traíamos fusil G3. Rodeamos la casa y el oficial en la punta como guía y yo de segunda guía. Al llegar a la casa se podía ver la luz de la luna en su interior, y al entrar y no ver nada fue algo inesperado. Recuerdo que nos retiramos. El sargento, que ya era viejo lobo, recomendó no voltear y se volvió a escuchar de nuevo. Esta vez era una risita de bebé muy característica de ellos, con carcajadas. Por sí ya estábamos algo asustados, ya estando en la casa, exactamente a las 3:30 al escuchar el ruido. Todos corrimos a la cocina y vimos a una anciana que estaba adentro, pero cuando volteó a vernos, su sombra reflejó que no tenía ojos. La luz de la luna los traspasaba, y saltó al suelo y todos nos quedamos helados. Y en vez de levantarse, salió volando un pájaro muy grande por la puerta de la cocina, que por cierto estaba cerrada, a perderse entre los pinos. Se escuchaban los aleteos, silbidos, risas, y lo que nunca se me olvida es que había 3 bolas de lumbre entre los pinos, siguiendo a ese pájaro del mal, que en realidad no sé qué tipo de ave se haya convertido ese ser. Al día siguiente, al salir el sol, nos retiramos. A los 3 días de llegar a un pueblo, le platicamos a un señor de muy avanzada edad, y nos dijo que ese lugar era un nido de brujas, y que se le hizo extraño que nos dejaran quedarnos en su nido. Esto que les platico pasó en el año 1999 cuando estaba en el ejército mexicano. Saludos a todos y gracias, don Artemio, por leerme. La verdad casi nunca lo platico porque pienso que lo juzgan de loco a uno. Recordé algunas cosas y edité de nuevo. Claro está que cuando arribamos a nuestra unidad meses después, nos juntó el oficial y junto con los sargentos nos dijo: eso que pasó arriba jamás pasó. Es algo que ustedes se tienen que guardar porque el mando es poco ortodoxo. Y así hasta ahora que lo pongo en este relato. Historia cortesía de Emanuel Emilio Montero. Mi bisabuelo, un ex militar de la Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, me contó lo siguiente que me dejó helado hasta ahora. En aquel entonces yo apenas tenía 18 años. En ese entonces los altos militares andaban reclutando a jóvenes incluso sin experiencia para la guerra. Pero de todas formas debían participar. Muchos se hacían los enfermos para liberarse del reclutamiento, pero muchas veces debían ir de cualquier manera. Yo era un joven inexperto, y únicamente había sostenido un arma para mi entrenamiento de servicio. No tenía la idea de qué era quitarle la vida a una persona. En ese entonces la situación estaba muy tensa. Allí ese día en la base militar reclutaron a 2000 soldados, incluyéndome a mí en ese pelotón. Muchos de ellos estaban muy nerviosos pensando que podrían morir en la batalla. Antes de partir a los campos de combate nos permitieron despedirnos de nuestros familiares. En ese entonces yo tenía mi esposa y mis 2 hijos. Ese día me despedí de mi esposa y le di un beso a los niños en la frente, a cada uno. Esa fue la despedida más difícil de toda mi vida. Sabía que en cualquier momento podría morir. Luego en la tarde nos transportamos al campo de batalla. Cuando llegamos allí, todo era un desastre. El suelo estaba minado de pólvora y había muchos muertos en todos lados. Yo sentí muchos miedos, pero sabía que debía permanecer fuerte para cualquier situación. En aquel lugar había grandes trincheras, y todos nos escondimos allí con los fusiles en las manos. M1 Garand. Esperando a cualquier ataque enemigo, cuando de repente se venía acercando un pelotón del equipo contrario. En ese momento nuestro líder llamado Ricardo dio la orden para que disparáramos. En ese momento le entramos a plomo a ellos. Muchos cayeron abatidos y otros escaparon muy heridos. De mi equipo cayeron 18 soldados. Ese enfrentamiento había sido un desastre total. Pero debíamos permanecer en las trincheras. Yo por primera vez sentí la muerte muy cerca. Y a la vez, la adrenalina de haberle quitado la vida a alguien. En lo personal no me agradaba la idea, pero era mi obligación como soldado. La noche se aproximó y la oscuridad estaba muy intensa. Únicamente se podía percibir un ambiente inquietante,
y la sensación de que allí habían muerto varias personas era algo que hacía la noche aún más escalofriante. Yo tenía un mejor amigo llamado Eric, y él había llevado un poco de alcohol y empezamos a tomar algunos tragos, no para embriagarnos, sino para tratar de relajarnos en esa noche tan pesada, pero debíamos mantenernos muy alerta. En cualquier momento podríamos ser sorprendidos por los grupos enemigos. Esa noche amanecimos por turnos. Al otro día el ambiente seguía pesado y nos ordenaron reunir a todos los muertos del grupo enemigo y quemarlos. A los muertos de mi grupo los enviaron a sus familiares. Algo muy triste. El día transcurrió, y para matar el tiempo contábamos algunos cuentos y anécdotas de nuestra vida. Éramos un grupo muy unido. Aparte de las anécdotas, también lamentábamos la muerte de nuestros compañeros. Ellos tenían esposa e hijos esperándolos en su hogar. Ese día llegó un camión con alimentos. Aunque la comida era poca, al menos nos sostenía en ese momento. En ese tiempo se pasaban muchas hambres, pero algo era mejor que nada. Los días pasaron y llevábamos 15 días en ese lugar. Yo estaba ansioso por regresar a casa. Me hacían falta mi esposa e hijos, pero en la próxima semana regresaríamos a casa y luego iría otro pelotón. Ese día pasó muy rápido y se aproximó la noche. Como las noches anteriores muy frías y un ambiente pesado, yo me encontraba acostado en la trinchera al lado de mi amigo Eric, cuando de repente nos empezaron a atacar. De pronto todos nos pusimos alerta y empezamos a disparar. Pero luego de unos minutos mi equipo estaba cayendo abatido. Las balas que disparábamos parecían que no hacían ningún efecto en el equipo contrario. Mi amigo Eric se desesperó y salió huyendo, pero una bala le atravesó el pecho. En ese momento yo observé el cuerpo de mi amigo, pero tenía un enorme agujero. No parecía una bala común. Mi pelotón observó eso y se sorprendieron mientras no dejaban de disparar. Cada segundo contaba y cada vez un miembro de mi equipo caía abatido. Cuando de pronto empezaron a aparecer muchas luces de todos lados, y pudimos observar algo que nunca imaginaríamos. Había unas criaturas extrañas que no parecían de este mundo, con unas armas inusuales en sus manos largas, y se dirigían hacia nosotros. De un momento a otro en el cielo salió de repente un platillo volador gigante. En ese momento salíamos huyendo de allí. Nuestro líder Ricardo se quedó observando a aquellos mientras los demás corríamos. Solo observamos cómo se abrió la puerta de debajo de aquel platillo y consumió al líder por completo. Eso nos dejó petrificados. Luego aquellos desaparecieron, y las criaturas se marcharon también. Esa noche fue inquietante y nunca imaginamos que podríamos encontrarnos con algo de esa magnitud. De 2000 soldados solo sobrevivimos 145. Esa noche fue un desastre total. Luego nos mandaron a buscar desde la base militar, y nadie se atrevió a hablar de aquellos por muchos tiempos. Aún estábamos procesando todo, e incluso muchos compañeros se suicidaron del impacto que nos causaron aquellas criaturas y ese platillo volador. Ya han pasado muchos tiempos y ese acontecimiento me sigue perturbando hasta el día de hoy.